¿Cómo está? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche. Pues le damos la más cordial bienvenida para que nos acompañe una hora de discusión sobre los temas relevantes de este 21 de marzo. Que lo estamos pues aquí platicando ya sobre la mesa, ¿no? Un aniversario más del natalicio de Benito Juárez, sin duda un día muy importante para la 4T y más adelante le diremos por qué, porque sí, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles se inauguró justo este día, como lo había prometido el presidente Andrés Manuel López Obrador, y tenemos por supuesto lo sucedido y el análisis sobre lo sucedido. Platicaremos también sobre las escuelas de tiempo completo y esto que están buscando ya organizaciones de la sociedad civil para que sea una ley, al menos en educación básica. ¿En qué consiste esta ampliación de horario que ya lo hemos tenido y que al parecer al gobierno de la 4T no le ha gustado? Pero bueno, ahí está el estira y afloja entre las diferentes personas que están formando protagonistas, que son protagonistas de esto. Y también hablaremos del consumo humano, el agua, esta agua que se acaba, esta que es el agua potable que llega a nuestras casas. Cada vez es más difícil precisamente hacerla llegar. Y para tocar estos temas me da mucho gusto dar la bienvenida a Guillermo Velasco. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarlos como siempre, estar aquí en este lunes, día de la primavera además, y muchas otras cosas que vamos a comentar. Así es. Lucía Almaraz. Muy buenas noches, siempre un placer. Gabriel, Guillermo, Trini. Gabriel Torres. Trini, buenas noches Lucía, buenas noches Guillermo y buenas noches al auditorio. Podemos decir y que sea un poco anecdótico el tema de este 21 de marzo, ¿no? Día de la primavera, pero sin duda en lo político y lo que tiene que ver con el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido un éxito. Alguien decía por ahí en uno de estos chats que compartimos, ¿no?, por las redes sociales, es un día, el día del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lucía. Sí, definitivamente lo comentábamos previo, porque desde antes iniciamos ya con la discusión, ¿no? Que le fue bien al presidente de la República. Hay que decir que este aeropuerto desde octubre del 2019 está en construcción, se une a estos 3.487 aeropuertos del mundo, va a generar 5.000 empleos directos más 160.000 indirectos en promedio. En esta primer fase, que es la que se inaugura, pues va a atender a una demanda de 20 millones de pasajeros, luego va a una segunda etapa con 40 millones de pasajeros y para el 2052, que ya está proyectado, aproximadamente 90 millones de pasajeros. Cuenta con su propia terminal de combustible, no es concesionado, es decir, se pagó con recurso público, así es, y aparentemente los gastos para los usuarios de viajar desde este aeropuerto van a ser menores a, por ejemplo, el aeropuerto de la Ciudad de México, en el sentido de que el TUA es menor al 54%. Digamos que esos son los beneficios que encuentro en este primer momento. Sin embargo, sí debemos decir que el presidente de la República dijo que había pues entregado, inaugurado una obra completa. Hay que decir que eso no es cierto. Faltan cosas por terminar de construir, una torre, el propio hotel, tema alrededor del aeropuerto, todo el tema de infraestructura, de acceso, ¿no? De acceso. Sabemos que hoy uno de los grandes temas por los que había sido, digamos, la primer crítica previo a la inauguración era precisamente el tema de los traslados, taxis aéreos, ¿no?, que van a estar cobrando aproximadamente 3,000 pesos. A ver, nos quedamos en la parte de lo bondadoso de este proyecto, ¿te parece, Lucía? Adelante. Poco a poquito, Guillermo Velasco, lo bondadoso de este proyecto. A ver, sí, lo bondadoso es el golpe político que da el presidente de la República. Cumple en la fecha que estipuló y que varios analistas y comunicadores vaticinaban un fracaso en el cumplir. Y aunque, como bien señala Lucía, cumple entre comillas, hay pendientes que vamos a referir a continuación, el presidente logra, bueno, se impone, finalmente es el presidente de la República y pone al servicio a todo el aparato del Estado, a los militares, y a final de cuentas, en la fecha del 21 de marzo, porque a final de cuentas él refiere todo el tiempo a Benito Juárez, con lo cual él asocia políticamente el proyecto, también se da a unos días más de esta farsa propagandística de la consulta de revocación de mandato, que no es consulta de revocación, sino de ratificación, pero en fin, será otro tema a discutir aquí, pero también es a unos cuantos días de esta consulta. Pero bueno, el presidente saca, vamos, este aeropuerto en la fecha que se propone, y por lo tanto me parece que hay que reconocer que da un golpe político, mediático, y hoy controla como casi siempre la narrativa
Trini, con relación al aeropuerto. Pero a mí me hace pensar, y seguramente conocerán este gran autor, Daniel Boorstin, que escribe el libro maravilloso de Image. Este personaje acuña un concepto que se llama los pseudoeventos. Y entonces habla de inauguraciones de cosas que no existen o que existen parcialmente. Y en eso me hace pensar la hora del aeropuerto de hoy, Felipe Ángeles. A ver, es un aeropuerto que no está certificado, el hotel no estaba terminado, está incompleta la torre de control, pero me parece que lo más grave en todo esto no es el aeropuerto per se. El aeropuerto va a cumplir una función. En todo caso, es un aeropuerto pequeño, depende con qué lo comparemos, pues veremos la dimensión de la obra. Pero hoy por hoy, no quiere decir que no pueda suceder a futuro, no es un aeropuerto conectado para poder llegar a él. Es decir, comentamos con Gabriel Torres hace un momento, hay aeropuertos en otras partes del mundo que están también muy lejos de las ciudades. Nada más que la gran diferencia es que hay trenes, hay metro, en fin. Entonces la gente no tiene que pagar un taxi casi en 1,000 pesos, si hablamos de pesos mexicanos en un Uber para llegar, sino que hay la manera de conectarse o interconectarse con el aeropuerto. Hoy eso no existe. Y también es cierto que hoy, en el corto plazo, no resuelve el problema de saturación del aeropuerto de la Ciudad de México, que era una de las prioridades, y también efectivamente no hay una solución integral. Me parece que este aeropuerto a la larga no va a resolver el gran problema de conectividad, de no saturación. Finalmente sí va a dar algunos empleos, pero no lo que significaba en empleos y en derrama económica el aeropuerto de Texcoco. Y yo quizás la gente que nos escucha ahorita va a decir, no me digan que están defendiendo el aeropuerto de Texcoco. No, simplemente hay que decir que era una obra muy importante, que en el caso de haber existido corrupción, que fue el señalamiento de López Obrador, nunca se encarceló a nadie, nada prosperó en los señalamientos, que a mí me parece que hubiera sido muy interesante ir al fondo de la corrupción y concluir esa obra que era muy importante, sin demérito de construir otra obra que puede ser esta que llevó a cabo el presidente López Obrador. Pero me parece que en todo caso, a ver, cumple políticamente para concluir, pero con grandes pendientes, me parece a mí. Y muy acompañado de grandes protagonistas de la vida económica y política de nuestro país, ¿no? Ver que está ahí en primera plana Carlos Slim, uno de sus asesores en temas financieros y económicos del país, le apoya en todo a este gran proyecto del presidente López Obrador. Sí, yo creo que le fue bien al presidente el día de hoy. Efectivamente, había un timing político colocado por él en un día, digo, muy a tono de lo que es la 4T, que siempre lleva todo cargado de significado, que lleva un tema de discusión ideológica detrás de ello, precisamente en la conmemoración de Juárez. Es un día icónico, el tiempo que él marcó, sí o sí se hizo sin ampliar el plazo para la entrega. Y hablamos de un aeropuerto que en principio va a tener 20 millones de usuarios al año, después 32, y se supone que va a llegar a poco más de 100 usuarios. Aquí lo interesante es que es un aeropuerto construido sobre una base aérea del ejército, construido por el ejército, ¿no? Que con un 80% de asignaciones directas y poco menos de 20 de licitaciones. Pero habrá que decir 4 veces más barato que el aeropuerto de Texcoco. Si uno revisa las cifras, que yo lo hice, del costo del aeropuerto respecto del estimado, tuvo un incremento del 24%, que en tratándose del gobierno me parece una ejecución bastante buena, porque por ejemplo la línea 3 del tren ligero de Peña Nieta costó 4 veces más de lo proyectado en Jalisco, o sea, que fue una barbaridad. Yo creo que logra un buen ejercicio del recurso, se aprieta el cinturón con los tiempos y sale en la fecha que dijo, sí, con algunas cosas incompletas, todo, pero ahí está el aeropuerto y también amplió la carretera. Y yo creo que la principal dificultad del aeropuerto es los traslados al aeropuerto. Es decir, hasta mediados del 2023 se prevé que pueda haber un tren, y si un tren conectando al aeropuerto Felipe Ángeles, pues tendría o vendría a resolver mucho del problema de la conectividad. Es cierto que está lejos, que está a 50 kilómetros, pero si revisamos las principales ciudades del mundo, el promedio de distancia de un aeropuerto con respecto al centro de una ciudad oscila entre los 40 y 60 kilómetros, ¿no? Tampoco es que esté fuera del rango. El punto es que hoy, con lo congestionado que está el tráfico en esas zonas, pues estás hablando de un traslado que te lleva
a lo menos 2 horas y en una circunstancia de que vayas a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana puede ser hora y media, pero no menos de hora y media. O que te vayas en helicóptero o en avión como le hicieron Que te algunos cobren Por 3,000 lo tanto, pesos, ¿no? el tren es fundamental, Trini, Sí. pero también hay que decir algo a favor de lo que poco se ha dicho en la prensa, por cierto. La construcción en una zona del centro del país cargada de pobreza extrema va a cambiar la economía alrededor de esas zonas, de esos pueblos, de esas ciudades que están alrededor. Yo creo que el aeropuerto en sí mismo se va a convertir en un detonante de una nueva economía de varias ciudades fuera de la Ciudad de México. Y eso no está del todo mal, porque lo que veníamos haciendo por mucho tiempo era concentrarle cosas, infraestructura a la Ciudad de México y hacer de esa ciudad un monstruo ingobernable por la saturación, por el hacinamiento, por la concentración cada vez mayor. ¿Y que benefician a Ciudad de México, Estado de México e Pachuca, Hidalgo, sí, todas esas zonas, vamos, es el aeropuerto. Yo decía, estuve el sábado en un evento en Pachuca y me decían, si hubieras llegado al nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, te vienes casi en bicicleta a Pachuca, ¿no? De lo cerca que está. Para todas esas ciudades, pues es tener esa infraestructura y en el centro del país no me parece que esté fuera de lugar. Ahora, ¿qué es el único aeropuerto que va a requerir la Ciudad de México? No, hombre, pues si las grandes ciudades pueden tener hasta 4 o 5 aeropuertos y la Ciudad de México va en el segundo. Yo creo que habrá después que hablar de un tercero. No sé si se recupera alguna vez Texcoco, pero de un tercero y hasta un cuarto aeropuerto. Pero que tengamos un segundo aeropuerto, que además está ubicado en la confluencia de una serie de ciudades que venían, digamos, siendo olvidadas, marginadas, con un desarrollo básicamente agrícola, sin grandes fuentes de empleo, y que hoy se esté hablando de hoteles, de autopistas, de tren, de conectar esas ciudades que de otro modo jamás hubieran estado conectadas con la Ciudad de México. Yo creo que eso es bueno para las economías regionales. Ahora, esto suponiendo, estoy de acuerdo con lo que dice Gabriel, que hará un foco de crecimiento regional, pero efectivamente presupone la existencia de otros aeropuertos en el futuro. O sea, pensar Sí, que claro. esta es la solución, No. efectivamente es verlo en una parte muy micro, porque efectivamente la atractividad de un país, las grandes inversiones y demás presuponen un aeropuerto o aeropuertos de otra dimensión a efecto de conectar a México, no Pachuca con Ciudad de México, sino México con el mundo. Y eso es lo que me parece que hoy en el corto plazo queda muy en entredicho. Pero bueno, yo nada más subrayar esto, Trini, fue una promesa de campaña del presidente, vuelvo al código político. Es más, hizo una consulta previa, siendo presidente electo, antes de tomar protesta. Le valía gorro si era vinculante o no, como pasa en las consultas. 1% participaron en esa consulta. Pero ahí dijeron que no querían el aeropuerto de Es Texcoco correcto. y se cancela el aeropuerto Y de él se Texcoco. montó en su narrativa. Ante una decisión tomada, él la validó en una consulta a modo, pero finalmente validó una decisión que ya está Pero sobre tomada, aviso no hay engaño. Él desde en campaña se había pronunciado en contra, o sea, fue a las urnas con una propuesta emblemática que dijo, si yo gano, si me dan la mayoría de votos, yo voy a cancelar ese aeropuerto y voy a hacer uno distinto. Y lo hizo. Ahora hace falta que ya echado a andar este aeropuerto funcione. Y cuando digo funcione es que en realidad comience a ponerse las pilas para certificarse en lo internacional, porque es Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y el hecho de que haya un vuelo de Venezuela a México no lo hace como tal certificado Y luego de internacional. Venezuela, ¿verdad? A ver, Pero eso fue lo que buscó, si sabes, Sí. gestionar este tema con Venezuela para poder Justificar. catalogarlo, justificar el tema de hacerlo internacional. Efectivamente no cuenta con la certificación de seguridad que piden para todos los vuelos internacionales, que creo que eso es precisamente por lo que no se pudieron conseguir otros vuelos internacionales. También hay que decir que costó 52% más de lo presupuestado y que se descubrieron que se utilizaron empresas fantasmas que recibieron contratos para su construcción. Que por cierto, eso habría que investigarse, asegurarnos, pero yo pongo en entredicho con qué instrumentos se va a investigar la obra del aeropuerto Felipe Ángeles. La Auditoría Superior de la Federación, eso sí es un dato, no pudieron justificar 12 millones de pesos que gastaron quienes están construyendo hoy el aeropuerto, ¿no? Entonces, el tema de la conectividad, es decir, todavía quedan muchos pendientes tópicos que ahí tendríamos que estar ya poniendo mucha atención, porque si bien es cierto el tema de la conectividad se podría resolver, esto no va a ser mañana, va a ser por lo menos a mediano y largo Un año y medio. Ahorita plazo. hay 12 vuelos para que la gente tampoco se entusiasme. El primero Hay a Villahermosa, solo por cierto, el nacional. 12 vuelos.
Aeroméxico, que vuela a Mérida y Villahermosa, Volaris, que tiene vuelos a Tijuana y Cancún, Viva Aerobús, que trae vuelos a Monterrey y Guadalajara, y Conviasa, que trae a Venezuela. Por si quiere ir haciendo su reserva, sobre todo para el vuelo a Caracas. No sé si sale cada 15 días Que o mire, Cada 15 días. Yo sé que las comparaciones están de más, ¿no? Pero bueno, vamos. Solamente una aerolínea en Chicago, solamente una, tiene 175 operaciones diarias. Una aerolínea. El actual aeropuerto tiene 900 operaciones, ¿eh? El aeropuerto de la Ciudad de México versus 8, con todo lo que se ha dicho, porque no es comparable el asunto. Ahora, nada más un tema rápido, la opacidad, por asignaciones militares es otro tema. Va a ser muy difícil ir al fondo de qué pasa en lo económico en esta obra. No, de hecho pequeña. está clasificado a 5 años porque al ser construido sobre una base aérea militar se declaró asunto de seguridad nacional. Hay un decreto previo a Entonces esto. está clasificado ya por el gobierno a 5 años reservada la información. Y que el En colegio, 5 de años no lo pilotos, vamos a saber, el colegio de pilotos decía, ¿y cuándo nos van a compartir estas medidas de seguridad en caso de una amenaza de bomba, como ya ha sucedido en la Ciudad de México, en caso de un temblor, etcétera, etcétera? Todo ese tema no lo sabemos, no lo conocemos. Hemos pedido información y no lo sabemos. Eso dice el Colegio Mexicano de Pilotos. Está blindada la corrupción en este aeropuerto. Así es. Bueno, nos tenemos que ir a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de esas escuelas de tiempo completo. Que sea ley, eso es lo que pide la sociedad organizada. Así que a la pausa volvemos. Las escuelas de tiempo completo dieron la oportunidad a diferentes familias de zonas muy marginadas de apoyar el trabajo de la pareja, sobre todo el de las madres de familia, pero también apoyar la alimentación de estos niñas, niños y adolescentes, que para muchos significaba una excelente comida, aunque fuera una vez al día. Así que se discute y se comienza pues esta discusión entre quienes están interesados en la permanencia de las escuelas de tiempo completo y los legisladores en el país para que regrese este programa y cumplan con lo prometido cuando en años pasados se implementó un siguiente programa, el programa de la 4T, que es La Escuela es Nuestra. Así que ojalá y al final del mes de marzo, que cuando se supone está el plazo ya terminado, se pudiera retomar este tema por muchas cuestiones, Lucía. Sí, definitivamente. A ver, hay que recordar que este programa surge con Felipe Calderón en el 2008. El objetivo era justo eficientar el tiempo en las escuelas, mejorar la calidad académica y se agregaban más o menos entre 1.5 y 3.5 horas, daban materias extracurriculares como música, arte, particularmente inglés, y la niñez beneficiará a 3.6 millones de niñas y niños, ¿no? Y principalmente, Trini, tenía que ver con que estas escuelas se encontraban en zonas indígenas, en zonas rurales, que beneficiaban justo este tema, pues de la desigualdad en el tema escolar, ¿no? Y sobre todo en esos lugares en donde había una línea de pobreza tremenda, ¿no? Lo que sí hay que decir es que desde mi perspectiva este programa era un igualador social, en el sentido de que mostraba cómo era una política pública que podía, digamos, donde había equidad, igualdad, pero también podía hablarse de un desarrollo incluso social. Y lo que sucede con la eliminación del programa de escuelas de tiempo completo es precisamente recrudecer el tema de las pobrezas, sobre todo para estas personas que decíamos están en zona rural, en zonas indígenas, pero particularmente para el tema de mujeres. El tema de mujeres en donde tenemos a cargo el sistema de cuidados, mujeres trabajadoras que entonces hoy les va a impactar económicamente hasta la mitad de su ingreso, porque van a tener que disminuir su jornada laboral o definitivamente abandonar sus empleos por un tema de cuidados de la niñez, ¿no? Entonces, definitivamente yo creo que este modelo sí mostraba, lo decía, ¿no?, un tema de equidad y evitaba sobre todo el rezago escolar. Hay que decir también que cuando se elimina este programa,
como otros, no hay un plan de contención. Es decir, no hay una siguiente opción en la que se pueda acudir pues, para tratar de sustituir más o menos el tema de las escuelas. Fue una decisión unilateral, es decir, la federación no tomó en cuenta, por ejemplo, a los estados para ver cuáles eran las condiciones. Hoy solamente 12 estados se han pronunciado por ellos absorber el tema del programa a nivel estatal, y hablando, por ejemplo, de Jalisco, no está entre esos 12 estados hasta el día de hoy, y sí le va a afectar aproximadamente 945 planteles a Jalisco. Entonces ahí hay un tema bien importante, sobre todo de equidad, igualdad y de desarrollo en el tema académico. Que en Jalisco hay 9 escuelas, si no me equivoco, ya amparadas. Sí. Para que permanezca en horario empleado. 900 alumnos en Jalisco. En Jalisco no es en realidad muy representativo, son 9 escuelas con 915 alumnos en esta modalidad que van a funcionar como amparo, y Jalisco no forma parte de los 12 estados, de los 12 gobernadores que dijeron que no van a acatar la medida del presidente y que van a continuar con las escuelas de tiempo completo. Y usted se imaginaría que esos 2 estados son estados gobernados por la oposición. No, pues hay muchos de Morena. Que ya Baja California, Sí, Ciudad de México, también, Chihuahua, legisladores. Colima, que acaba de ganar Morena, Estado de México, Querétaro, San Luis, Michoacán, Nuevo León, Guanajuato, Puebla y Yucatán son los estados que dijeron, a pesar del decreto presidencial, nosotros lo vamos a subsidiar. Pero, a ver, yo creo que mucha gente no entiende este problema, ¿eh? Es decir, ¿de qué se trata? Bueno, se trata de que tenemos un programa de escuelas de tiempo completo que en Diario Oficial arrancó en el 2007 y que hace unos días apenas en Diario Oficial se ha cancelado por una instrucción del presidente, no del Congreso. Es más, la SEP podría promover un amparo general contra el decreto del presidente. Y estamos hablando de escuelas que llegaron, en este momento de la cancelación, atendían a 3.6 millones de niñas y niños. Y el 66% de esos 3.6 millones de niñas y niños que estaban en escuelas de tiempo completo, el principal beneficio que recibían era el alimento. Para el 66% de estos niños, el alimento que recibían en la escuela era su primer alimento del día. Ojo con ese tema, ¿no? Ahora bien, ¿cuánto le costaba al Estado? Y ahí es donde entra la razón del presidente. Bueno, según este año habían proyectado 14,000 millones de pesos. Sí, me parece una cifra exorbitante. 14,000 millones de pesos para las escuelas de tiempo completo. Ahora, ¿qué dice López Obrador? Y no dudo ni tantito de lo que está diciendo de que había corrupción, que de esos 14,000 no llegaban ni la mitad a las escuelas de tiempo completo, que se iba en burocracia, que algunos estados le daban la parte proporcional para sus escuelas de tiempo completo y no se las daban a los niños, o les mandaban alimento de pésima calidad. Tampoco lo dudo. ¿Qué dice el presidente, Lucy? Suscribo todo lo que le dijiste, nada más hay que agregar esto. El presidente dice, vamos a ver si lo cumple, que lo que va a hacer es entregarle este dinero directamente a las madres y padres de familia. Es decir, efectivamente puede afectar en el trabajo, pero lo que el presidente dice es, si me cuesta esto para tenerlos en la escuela, con clases adicionales que no son materias básicas, serán inglés, música, arte, también era una suerte de modelo de guardería. Lo que está diciendo el presidente es, les doy mejor estos 14,000 millones de pesos a esas familias de escasos recursos, porque todas estas escuelas están en lugares de extrema pobreza, no de pobreza, de extrema pobreza. Lo que está diciendo el presidente en esa política que él tiene de entregar los subsidios directamente a la población, que a veces funciona y a veces no, lo que él está diciendo es, yo prefiero este dinero, en vez de dárselo a un grupo de burócratas que de los 14,000 se están echando la mitad a la bolsa, se lo doy directamente a la población. Pero eso son es lo sus burócratas. Por eso, pero eso es lo que dice el presidente. O sea, no son los de Peña Nieto ni los de Calderón. Pero dice, son sus no, burócratas. porque en algunos estados se les tiene que entregar a través de los estados. Y no todos los estados están gobernados por él. Pero te reitero, muchos estados gobernados por Morena dijeron que van a continuar. Entonces, lo que él está diciendo es que se lo va a dar directamente a la población, y que, pues, otra razón, digamos, pedagógica no está. Ni siquiera así es progresivo en el sentido de que mamá tiene que ir a trabajar, tenemos una el sistema de cuidado no está terrible, considerado ahí. Y termina siendo una falacia porque, si bien es cierto que así opera el presidente, a final de la historia, no sabremos el destino que van a hacer, incluso si llegaran los padres de familia. No lo sabemos. ¿Qué van a hacer con ese recurso? ¿Es posible, si somos así muy claridos en este tema, que los únicos no beneficiados sean los niños en este tema, con dinero que llega a padres de familia, que no todos son responsables, y también donde hay grandes carencias, lo van a utilizar para otra cosa, si es que llega? Pero yo me voy más al fondo.
Me parece que así opera el presidente porque ese dinero electoralmente tiene más impacto. Y lo que está primando aquí, como siempre en el presidente, es la compra de votos con propósitos electorales, el clientelismo electoral. Y entonces el presidente dice, a ver, él le da igual o no investigar si efectivamente puede haber corrupción en este modelo, como lo ha señalado en muchas otras cosas, estancias infantiles, el aeropuerto, en fin. Nunca se resuelve nada tocante a la corrupción. Pero en realidad lo que sí es cierto es que él dispone ese dinero a manera discrecional y lo entrega a través de sus personeros. ¿Para qué? Para tener clientes electorales. Este es el asunto. Ahora, yo sí creo que con todas las imperfecciones de este programa, como todos los programas que hay y las políticas públicas, a final de la historia también el presidente busca borrar de un plumazo todo aquello que era anterior y que no proviene de la cuarta transformación. O que no le es útil. Que no le es útil políticamente, porque a ver, hay temas valiosos de administraciones anteriores en Peña, en Calderón, en Fox, como seguramente habrá cosas valiosas en la actual administración. Y la pregunta cuando se tiene, o el asunto cuando se tiene visión de Estado, es mantener aquello que merece la pena cara al destinatario final, en este caso, los menores, las mujeres. O sea, a mí lo que me llama la atención es que los grandes damnificados en el proyecto de la 4T son las clases populares. Es el sector más pobre, como bien lo dice Lucía, esto igualaba. ¿Por qué? Porque si lo pensamos detenidamente, hay clases que solamente, digamos, extraescolares, que solamente las personas con recursos en lo que se llaman las clases extraescuela las puedes pagar. Lo más importante era el inglés. Pero ya con el eso, tema de arte y música, tú también como padre lo tienes que pagar adicionalmente porque no es algo que en educación básica pública lo estén dando. Y en ese caso, Guillermo, también hay que decir que, por ejemplo, no se consideró las evaluaciones que había hecho Coneval, en el sentido de que justo decía que este modelo de primarias era el mejor modelo de equidad, lo decíamos, ¿no? Y que por otro lado, en el tema del sistema de cuidados, pues lo que vamos a hacer es que ahora, hablando por ejemplo de niñas, pues las vamos a lanzar a las 12:30 más o menos a la calle, cuando antes de la pandemia estas escuelas pues salían entre las 4 y las 6 de la tarde. Dice el presidente, lo que sucede es, y dijo como ejemplo, es que me pedían el dinero para los alimentos de los niños durante el 20 y 21 cuando las escuelas estaban cerradas. Sí, y tiene toda la razón. ¿A quién estaban alimentando, no? Sí, eso está bien, claro. Pero efectivamente mucha gente sí se beneficiaba. Ya olvídate de clases de inglés para poder desayunar. Esa es una realidad con todas las imperfecciones. Entonces se está atacando al sector más vulnerable al grado tal que legisladores de Morena, lo que bien apuntaba Trini, hoy son los primeros en brincar, porque además del gran daño que se hace objetivo, también esto paga un costo político muy importante para el presidente de la República. Tienen acorralada a Delfina, a la que quiera ser candidata a gobernadora en el Edomex, porque esto, si bien es una orden presidencial, quien lo anuncia es Delfina, y hay un gran costo para ella políticamente. La están llamando, a ver, para que explique es que son 3.6 millones de niños que calcúlale son 7 millones de padres de familia involucrados. No, olvídate. Esos son votos. Son votos. Entonces, si el presidente no baja el dinero, como dijo, sí tiene un costo altísimo. Y hay otro tema, Trini, pero es que no hay que centrarnos solamente en lo federal. Es que vivimos en un federalismo. Hubo 12 gobernadores que reaccionaron. El de Jalisco no, por ejemplo. Sí, ahí no se encuentra Jalisco. Y dijeron que no lo iban a acatar y que ellos mantenían las escuelas de tiempo completo. Si las 9 escuelas de Jalisco se quedan es por amparos. Sí. Pero también que tiene que ver con un tema presupuestario, ¿no? O sea, ¿quiénes tienen el presupuesto? No creo que Colima tenga más dinero que nosotros. No, y además menos cuando... o que Michoacán. Para este ejercicio fiscal, Jalisco ha cobrado un impuesto a los profesionistas, ¿no? Y que con este nuevo impuesto, con este incremento, se podrían solventar. Porque no son muchas, 9 escuelas, y esa es una postura 910 que han tenido alumnos. algunas voces críticas, ¿no? ¿Por qué no se toma justo de ese impuesto de nómina el tema de absorber el costo? Lo que pasa es que eso estaba circunscrito a infraestructura educativa, ¿eh? Hombre, 910 alumnos es menos de una prepa, lo digo yo que trabajo en la universidad. No es un problema grande para Jalisco y Jalisco pudo haber estado dentro de los estados que hicieran frente a la medida. A lo mejor va a tomar su propio pronunciamiento. Es que no hubo diálogo alguno, Trini. No hubo ni debate, ni discusión, ni análisis, ni foros. Decretazo. Es el decretazo, es como siempre la verticalidad que se impone
porque así lo dispone el presidente de la República, nada más. Pero no se Pues fue anunció, algo no se cabildeó, no se preguntó a padres de familia, a profesores, en fin. Gabriel, ¿por qué hoy no hubo nada. consulta para eso? Cuando nos encantan las consultas, ¿no? Esa tal vez la pierde, ¿eh? Por eso, Es no, posible. lo tiene calculado, El presidente ¿no? sabe dónde Lo tiene preguntar y dónde calculado. aplica el decretazo. Lo que sí es que hay tres urgencias. Uno, la infraestructura educativa, esa no se puede echar para atrás. Necesitamos más espacios y mejores, porque todavía, ahora que se regresó después de pandemia, Hay un gran rezago, visitamos Trina. escuelas y qué horror de escuelas, de No verdad, pueden volver. vandalizadas totalmente. No pueden volver a tomar clases. ¿no? Porque no hay la infraestructura necesaria. Y lo hemos comentado aquí en este espacio, ¿no? Cuando hoy se nos está pidiendo, por ejemplo, que ya todos dejen la virtualidad y regresen a las escuelas, pues yo quiero ver en qué condiciones, ¿no? En donde no hay baños, no hay agua, no hay... ¿Energía eléctrica? Nada, no hay nada para que regresen, no hay las condiciones. Y no hay seguridad. Y son excedentes, por ejemplo, en el precio del petróleo, por ejemplo, que de aquí, que a lo mejor queremos sacarlo todo, ¿no? Pero cuando hablamos de que hay prioridades y la educación de los niños, que ha sido muy mermada por pandemia, debería ser una prioridad para el Estado. Y hablando en general. Los 6.300 millones de deudas, Las se nos deudas, olvida. claro, Bueno, claro. y el creditito Y no era además para tiene esto. que ver, fíjate... El crédito era para eso. Y además está ya garantizado este Pues, ¿qué fideicomiso. pasó con eso, no? Pero No, además, le quedó la bolita, ¿no? pero además de eso acaba de salir el informe de la felicidad 2022. Por Dime, quinto oímos. año consecutivo Finlandia se encuentra en el primer lugar. Nada más que Finlandia tiene el mejor sistema de salud y el mejor sistema educativo. Eso repercute en el tema de la felicidad. México está en el lugar 46 frente a un tema de inseguridad, de un sistema de salud educativo totalmente rebasado y de otras Y problemáticas luego que no traemos ganan las Chivas, arrastrados. pues menos felicidad. Ay, qué mal esto. Bueno, afortunadamente yo que aposté no voy a tener que pagar la apuesta. Perdió el staff de este Vino Espacio. Bueno, pues así es esto. Pero así es esto. Pero sí, lamentable, ¿no? Lamentable que se hayan querido también confrontar ahí después de lo sucedido en... Sí, esos amagos Parece preocupantes. que no se aprendió Querétaro. nada, ¿no? Malo, pero bueno. Mala señal. Hay que estar pendiente porque todavía lo de las escuelas de honorario empleado no está dicho. Se confía en que aun cuando la oposición... Yo creo que la van a perder, Trini, por la presión política, por Legal, los padres de familia. lo legal. Sí, lo legal, la parte legal. Porque es un tema que está haciendo mucho ruido. Ahora, lo que pasa es que también el presidente es muy empecinado, ¿eh? También El hay que derecho decirlo. a la educación es un derecho humano y el derecho a la alimentación es otro derecho humano. Tienes dos derechos humanos que para un amparo, y hay varias organizaciones a nivel nacional pugnando por este tema, pues está colgado de alfileres el Y el decreto. derecho Pero de el niños, amparo, niñas. el también. amparo justo está diseñado para eso, Gabriel, para un tema de derechos humanos y no se colisiona ninguno de los dos, al contrario, Lo que se estoy diciendo fortalecen. es que hay dos derechos humanos que puedes reclamar en el amparo. Claro que el de si la fueran educación y el de la adultos alimentación. universitarios sería, pero esto estamos hablando de niñez. Y de mujeres, ¿eh? Y Porque del fíjate, interés- al igual que interés las superior de la estancias niñez. infantiles es el golpe brutal a mujeres trabajadoras. Por O sea, supuesto. digamos, el presidente se sigue confrontando con las mujeres que para mí van a llevar mano en la elección Y que del además 24. tenemos Así que el está pegándole 51% a un de sector muy votación. importante. Sí. Claro, somos 51 más. punto y pico, ¿no? por ciento de la población mexicana, así Muy que... delicado electoralmente para el presidente ese tipo de medidas, porque la afectación desde luego objetiva son niños. Pero si lo ves en el ámbito familiar, son particularmente sus madres. Pero esta parte las es bien mujeres. interesante, Lucía. Interés superior de la niñez está Así es. por encima De cualquier otro. de cualquier otro. Así Entonces es. ahí se estaría faltando a un derecho que tienen los menores de edad, ¿no? Claro. Para poder transitar la educación con mayor calidad. Totalmente. Vámonos a la pausa. Y otro derecho al que tenemos todos y todas es el acceso a un agua limpia, a un agua que podamos tomar, usar, que no nos haga daño, y parece que no lo estamos entendiendo desde la autoridad hasta quienes habitamos este planeta. La pausa y regresamos con ese tema. Bueno, vamos a platicar en el marco del Día Mundial del Agua, esto que es vital para todos y para todas. Agua para consumo humano se acaba. Si bien tenemos una gran cantidad de cuerpos de agua, este vital líquido no tiene las características para que nosotros y nosotras lo podamos tomar, lo podamos usar para el riego de nuestras cosechas, para el uso personal en nuestras viviendas. Tiene que pasar por un proceso de saneamiento que cada vez cuesta más caro y que esto no garantiza que tengamos en nuestra casa agua de calidad. Guillermo Velasco,
¿Qué reflexión podemos hacer después de que nos enteramos, no todos los días, de que presas, ríos, lagos, toda la infraestructura hidrosanitaria de nuestras ciudades están colapsadas? Desde luego, a ver, y vale la pena reflexionar en esta coyuntura del día de mañana, Día Mundial del Agua, que además se dedica a las aguas subterráneas, que parece que no es cosa menor pensar en esos yacimientos, en esos mantos acuíferos, en ocasiones sobreexplotados, en fin. Entonces creo que esta es una reflexión, porque además es un tema que no vemos, que me parece que está bien planteado el mensaje en este Día Mundial del Agua. Es agua que no se ve, le dicen oro líquido, pero que efectivamente ahí está. Y yo diría mi primera reflexión al respecto, Trini, no ha habido, no de ahora, ni solamente en Jalisco, sino en general, un plan integral para atender esta problemática. Entonces, desde luego cada vez hay más desabasto, no hay un tratamiento adecuado en las plantas de tratamiento de agua, y esto está ligado a un tema que hemos hablado en esta mesa hasta la saciedad, sí, que es la corrupción. Porque efectivamente el dinero invertido en este común no es un dinero que se note políticamente, electoralmente. Efectivamente hay plantas que no están operando o que literalmente se roban maquinaria de estas plantas y efectivamente no cumplen su propósito. Se circunscribe el tema a presas y me parece que esto es incompleto. Las presas por sí mismas, sin duda alguna, de gran afluencia para las ciudades, como es el caso de la metrópoli en Guadalajara. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la captación del agua de lluvia? ¿No? El hecho de aprovechar, a ver, lo hemos comentado siempre aquí, los diluvios literalmente, si se me permite la expresión, en tiempos de agua, y efectivamente no hemos sido capaces con innovación de darle la vuelta a este tema, y me parece muy grave también. Entonces, y desde luego la recuperación de los acuíferos. Creo que es otra gran reflexión, porque efectivamente el agua que no estamos viendo, pero que paradójicamente es el agua que más nos sirve en las grandes ciudades, su aprovechamiento en yacimientos, en rocas, en fin. Entonces me parece que es un gran llamamiento a la falta de una política pública integral. Ya no te digo un poco la opacidad que hay en el caso particular en Jalisco con el CIAPA, en donde efectivamente, además de las quejas recurrentes de agua turbia, de falta de agua y demás, ciudadanos que tenemos que someternos a un acto de fe respecto a lo que pasa con el agua, es decir, a lo que te cuesta, a cuándo la vas a tener o no, y a la calidad que tenemos del agua. Así que creo que también tenemos reflexiones locales muy importantes. Así es, dice por ahí que cada uno de los mexicanos en promedio consumimos 311 litros de agua diario en promedio según la OCDE, y esto es sobre los 120 litros, imagínate 311 sobre los 120, que en promedio sería lo recomendable por habitante. Pues no tenemos una conciencia, y yo ahí sí quisiera, ¿no? ¿Quién nos enseña? ¿Quién nos debería de decir cómo, en qué condiciones estamos y estar pendiente de qué se hace? Yo he visto obras en construcción en nuestra gran ciudad y de repente vemos cómo el agua cristalina fluye y nadie le para la obra a ese empresario. Nadie la reporta, No la fuga. No hay sanciones. El agua, ¿no? Y hay muchas fugas. A ver, Trini, es que todo está mal, ¿eh? Es decir, tenemos un consumo exacerbado. El promedio en Jalisco son 221 litros por habitante, cuando lo ideal sería tener 100 litros de agua diarios por habitante, según lo que dice la Organización Mundial de la Salud y la OCDE. Ahora bien, de acuerdo al Instituto Mexicano de la Competitividad, Trini, el 40% del agua que bombea el CIAPA se va en fugas. El 40%. Entonces, hombre, es que también la autoridad, ¿cómo le reclama a los que tiran el agua con la manguerita cuando ellos tiran cientos de miles de litros por segundo, porque tienen años sin reparar el sistema de distribución que pierde el 40%? Simplemente del acueducto de Chapala a Guadalajara, ya nomás en el transporte se pierde el 30% del agua que se le extrae, no llega a Guadalajara. Entonces también tenemos un sistema absolutamente deficiente. Vamos hablando de los datos. Estamos hablando que, de acuerdo a cifras que reconoce el CIAPA, hay 1,800 colonias que forman parte de su padrón de usuarios que se ven perjudicadas por tandeos diarios. 1,800 colonias. Es la cifra oficial del CIAPA. Que pierden el 40% del total del agua que debieran distribuir. Es decir, cómo le piden al ciudadano que no desperdicie cuando el gobierno es el que más tira el agua producto de las fugas tremendas que hay ahí. Y
El CIAPA genera 8,000 quejas ciudadanas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos solamente el año pasado, en 2021. A pesar de la pandemia, hubo 8,000 quejas de ciudadanos respecto a la calidad y el suministro del agua. Y luego esta ciudad pasa de un problema a otro. Ahorita vamos a entrar a hablar del problema del estiaje porque ya vino el calor, pero en cuanto empieza a llover, empezamos con el otro problema, el alcantarillado. Que es la gran paradoja. Inundaciones, alcantarillas tapadas y el agua que no se aprovecha. Entonces, no es Oye, que... y el agua sucia, las aguas negras que se revuelven junto con el no es que agua le falte limpia. agua. No es que la naturaleza no provea la zona metropolitana de agua necesaria que necesitamos para el consumo. Lo que pasa es que tenemos una gestión terriblemente mala, que en tiempo que llueve nos inunda y causa grandes pérdida de viviendas, muebles, colonias marginadas totalmente vulneradas por las inundaciones porque el alcantarillado del CIAPA, que es otro servicio, no funciona. Y en tiempo de estiaje porque no hay agua y vienen los tandeos. Entonces, lo que realmente tenemos es un problema de gestión terrible del agua aunado a un problema de corrupción que decía ahorita Guillermo. Son 30,000 billones de pesos invertidos a la fecha en diversas obras no concluidas, por ejemplo, Arcediano, que se llevó una cantidad monstruosa de recursos en estudio que no terminaron en nada. Entonces hay 30,000 millones de pesos del 2009 a la fecha que se han gastado en proyectos fallidos, en elefantes blancos, en obras inconclusas, dinero de nuestros impuestos que no ha resuelto nada, además de la corrupción con la zurda Calderón y el programa Todos con Agua, que recuerden que ya dio a un exdirector del CIAPA en la cárcel, entre otras cosas. Entonces, sí, yo creo que tenemos un problema muy grave y además un primer lugar deshonroso a nivel nacional, porque el río Santiago, según la ONU, es el río, el afluente a nivel mundial con mayor nivel de toxicidad entre los países. Imagínate que, y ese está aquí orgullosamente en Jalisco, que ha generado 1,231 personas muertas a causa de la toxicidad y las enfermedades cardiovasculares, respiratorias y dermatológicas del 2008 al 2018. En 10 años, 1,231 personas muertas por la contaminación del río Santiago, y el río Santiago ocupa el primer lugar nacional entre las aguas más tóxicas y contaminadas del mundo. Y te falta la cuenca del Ahogado, la cuenca del Río Blanco y este fenómeno, lo que está sucediendo en el bosque La Parece Primavera. que no tenemos una política del agua. La paraestatal Pemex dice que no entiende qué sustancia está contaminando este río en la primavera, cuando lo que se ve ahí es obviamente un combustible, ¿no? Y cómo es posible que con tanta experiencia no sepan a la fecha exactamente de qué se trata y qué es lo que está quiénes son los circulando responsables por este ¿no? río. Sí, yo me regresaría un poco atrás de lo que tú comentabas. A ver, justo por eso se dan estos días internacionales de hoy del agua, ¿no? Justo para concientizarnos la importancia, ya lo decía Guillermo, sobre el oro líquido, que justo nada más lo estamos viendo como un insumo y no como lo que representa, que las futuras generaciones seguramente, si hoy estamos hablando de escasez, pues si ya quiero ver a mis hijos, escasez a la tu mitad bebé, del año y la otra mitad del año de inundaciones. y de mala calidad del agua, ¿no? Entonces justo es eso, para crear conciencia sobre la importancia en este caso del agua y sobre todo la problemática que tenemos millones de personas. Hoy estamos hablando de México, incluso de Jalisco, pero esta es una problemática que ha sido globalizada y que también, hablando ahora sí de Jalisco, recientemente salió el indicador de confianza del consumidor jalisciense en enero del 2021. Bueno, pues la sorpresa para mí es que 1.3% de personas toman agua directamente de la llave, con la calidad de agua que tenemos, es decir, el riesgo en el que se ponen esas personas, pero no hay otra opción, es decir, no pueden tener acceso a agua por el sistema potable, no pueden comprar un garrafón de agua y entonces nos cobran se agua arriesgan. potable a los usuarios, ¿eh? Exacto. Ese es el lío. A ver, Y se es el tema arriesgan. que en los lugares donde se cobra agua potable, No los es agua océanos potable. beben de la llave.
Y hay Como una pasa en el desconfianza. primer mundo, eso Sí. tendría que ser si te están cobrando el agua están diciendo que potable. es agua Esa es la potable. realidad, pero no lo puedes hacer, te porque mueres. hay una esa es la desconfianza realidad. justo en la calidad No, porque no del la agua, puedes, ¿no? no la puedes puedes tomar. O sea, eso está medidísimo, Pero ¿no? esa es la No se puede sorpresa, tomar. que hay personas que no tienen otra opción más que tomarla directamente de la llave. No lo digo yo, lo dice este índice, ¿no? Y que también, justo un poco lo que decía Gabriela, a ver, siempre se le ha apostado al tema de pues agua, ¿no? Del abastecimiento del agua de superficie, ¿no? Particularmente dos, uno que es el lago de Chapala y otro que es la presa Elías González Chávez, que son justo abastecimientos superficiales, es decir, están supeditados al tema de si cae agua o no cae agua, es decir, a un tema de clima. Temporal. Si no hay agua, pues imaginémonos el tema justo de los tandeos, de la escasez, de quitarlo, etcétera, ¿no? Entonces, pues, evidentemente cuando no hay precipitación, pues no hay agua, ¿no? Y también otra cosa que me llama mucho la atención es que, sobre todo el 30% del agua que se extrae, por ejemplo, de los pozos, ¿no? Que particularmente es el norponiente de Zapopan, no tienen esta problemática por un tema que no tienen de vaporización, pero que finalmente también hay un tema importante ya con el CIAPA, los permisos y todo lo que ha implicado la problemática zonas para de esas recarga, que comunidades. las estamos pavimentando. Exacto, también. Y que ellos son los que han hecho comunidad, esas personas en lo lejano, es decir, no en zona metropolitana, donde han cuidado sus pozos, donde han puesto infraestructura y de repente llega por un trámite con el CIAPA y lo cierran, ¿no? Entonces, bueno, el modelo de gestión, lo decíamos que veníamos manejándoles aquí en Jalisco, pues tiene más o menos 40 años de atrás, ¿no? Entonces, hoy no son las mismas condiciones, las de hace Demanda, 40 años, sobre todo. que las que tenemos hoy, por un tema, sobre todo poblacional, que también tendríamos que estar considerando. Y pues que les digo, no hemos visto sobre todo este insumo como un tema de recurso mercantil, ¿no? De pagas porque te dé el agua, pero que finalmente pues la gente no está obteniendo lo que tendría que obtener por ese pago. A ver, hay una garantía en esta temporada de estiaje que no va a haber recortes de agua en la zona metropolitana de Guadalajara y lo que nosotros le hemos llamado durante muchos años, porque no es exclusivo a este gobierno, que son los tandeos, ¿no? Y que la presa Calderón, que el año pasado se quedó casi al 10% nada más de su capacidad, que no se pudo sacar ni un mililitro de agua, ¿no? En esta ocasión está al 70%, o sea, son cifras que se da desde la autoridad estatal, augurando un año no tan crítico como el año pasado. Pero sin embargo, cuando uno escucha a los conocedores en el tema del clima, etcétera, dice que el efecto de la Niña nos va a traer un espacio, nos va a traer un momento, una sequía muy severa. A ver, no estamos entendiendo el cambio climático, no estamos consultando a los expertos o en realidad no estamos afrontando el tema de fondo. Ese es otro tema. Me parece que hay una endogamia en las instituciones públicas para plantear desde su visión lo que puede pasar, pero no estamos escuchando a personas muy serias en el ámbito de la academia que efectivamente ven el tema con más integralidad. Y luego a mí siempre me quedo pensando, no solamente en el tema del agua, lo que bien decía Humberto Eco cuando habla de la decodificación aberrante, es decir, cuando la autoridad anuncia que no va a suceder algo, efectivamente es que puede pasar exactamente lo contrario. Si te dicen que no hay desabasto de gasolina, la gente se va a ir a formar a las gasolineras, o si te dicen que no habrá desabasto de azúcar, la gente va a comprar de manera desquiciada el azúcar. Entonces quiero pensar que no. Si lo ves estrictamente al hilo de las reservas hoy en las presas, pero efectivamente las condiciones de sequía serán, según lo apuntan varios, mucho más severas. Con lo cual me parece que ese anuncio, así como por decreto, simplemente lo tendríamos que tomar desde mi punto de vista con tiento, ¿eh? Y yo diría al hilo también ese tema, sin demérito de lo que hemos dicho de corrupción, de falta de una política pública integral, me parece que la conciencia individual en razón del agua ya se ha convertido en parte del paisaje, son como las llamadas a misa. O sea, sin demérito de la clase política, de lo que cada quien tiene que hacer, me parece que en las escuelas, en el ámbito de la familia y demás, sí seguimos con esta perorata, pero me parece que es ya como parte de los clichés que incluso al interior de las casas decimos, y es muy serio, ¿eh? Lo que está pasando va a más, y efectivamente es un tema de seguridad nacional. Ahora sí que es un tema vital para las comunidades, para el desarrollo agrícola, para la salud, para el crecimiento, y me parece que en ocasiones, quizá porque no lo hemos experimentado en carne propia, pero sí muchas familias que no lo tienen, entonces lo hacemos ya parte del paisaje. Esa es mi impresión,
que no hay la suficiente conciencia, insisto, sin demérito que los responsables no están actuando con Y responsabilidad. habría que ver el fenómeno de la corrupción, porque curiosamente cuando empiezan los tandeos, no hay agua por la red, pero sí hay pipas disponibles pagando 500 pesos. Así es. Entonces empieza el negocio de la venta del agua, porque pipas las vemos por todas las circunstancias. Entonces dicen, si ¿De no dónde hay agua, sacan ¿de el dónde agua? sacan el agua? Claro. ¿Por qué por pipa sí, por el tubo no me llega? ¿Y que no Pues supone para que hacerte tienen que ser comprar gratuitas doble. cuando Y hay... que en buena medida en algunas zonas tendrían que ser gratuitas. Pero fíjate que yo, digo, obviamente comparto el tema de la responsabilidad individual, pero también hay que ver el tema de las industrias y de las empresas, ¿no? Que normalmente en las políticas públicas o en el mensaje nos dicen, cuida el agua, ¿no? Pero cuídala tú, ciudadanía. Ajá, y el tema de las empresas y de las industrias, ahí no hay que, Chiapas no hay te que pierde el cuidarla, 50%. no hay Sería que el primer cuidarla, responsable porque de este incluso tema, sin hay duda. lugares cercanos aquí a 1 hora de Santa Lucía, ya en Tezistán, que hay comunidades en donde no hay agua, justo lo que tú decías. Hoy nos quejamos porque nos llega 3 veces a la semana, por ejemplo, ¿no? Pero hay comunidades en que en toda su conformación de No hay comunidad nunca ha habido agua y la única forma en que les llega es justo a través de las pipas, ¿no? Es la única opción que ellas y ellos tienen. Mira, como paradoja, Trini, el único proceso que el CIAPA tiene certificado en ISO como proceso certificado de calidad es el cobro, el recibo. Sí, claro. El Como recibo, una si ves Eso un llega recibo del CIAPA súper dice bien. certificado en el ISO. Es decir, lo único en lo En el que han código de hecho barras. un sistema de te va a calidad llegar a tiempo tu es recibo. que te van a cobrar a No, y tiempo. mucha gente no tiene medidor del agua. Cuando tú piensas en la Comisión Federal de Electricidad, hicieron cambio de medidores. Así Ahí es, claro. sí no te podías, pero salir Nada. de la rayita, ¿no? No. ¿Por qué el agua solamente, no le importa si tienes medidor o no tienes medidor en tu casa? Te va a cobrar una cuota, no te va a ir a medir nada, Y pero como la agua cuota me la potable, vas a ¿eh? dar. Sí, Exactamente. ¿Por qué? Tengas o no tengas agua. Exactamente. Tengas Ese o es no el tengas tema. agua. Durante los tandeos miserables se siguió cobrando lo mismo. Por tanto, creo que ese certificado se lo han ganado a pulso. O sea, ¿en qué momento van a llegar a decir todo mundo va a tener un medidor y así se va a cobrar de manera justa el agua para todas y para todos y vamos a ampliar toda la red de suministro de agua potable? Creo que es un pendiente enorme y que en este 22 de marzo, Día Mundial del Agua, pues lo invitamos a usted que nos está viendo a hacer una reflexión sobre el uso personal también del agua. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, Guillermo Velasco. Gracias. Gracias, muy buena noche a todos. Lucía Almaraz. Muy buenas noches, un saludo a quienes nos ven. Buenas noches Buenas noches al a auditorio. usted, muchas gracias.